dueños de las plantaciones se rehusaban a leer la Declaración de los Derechos del Hombre bajo el cielo ardiente de Haití. Toussaint Louverture, antiguo esclavo negro, funda la independencia haitiana. Cuando se inicia el mes de Termidor y aparece Bonaparte, la Gran Revolución de París se convierte en una burla para los esclavos libertos haitianos. A fin de restablecer la esclavitud, un cuñado de Napoleón, el general Leclerc, ocupó Haití con 25.000 veteranos. La resistencia de los antiguos esclavos y su intrepidez militar desconcertó a los franceses, acostumbrados a vencer en Europa. Sin embargo, logran la rendición de Toussaint Louverture, quien es enviado a Francia y muere misteriosamente en prisión. Entretanto, ya han surgido nuevos jefes, los negros Dessalines y Christopher y el mulato Pétion, que conducen con energía inquebrantable la lucha nacional contra las tropas esclavistas. Era previsible que los jefes haitianos respondieran a la crueldad de los civilizadores franceses con similar ferocidad. El líder Dessalines estableció la premisa de que el mal de Haití estaba en los hombres blancos y en consecuencia degolló a todos. Al no haber haitianos blancos, blanco y francés quería decir lo mismo. El exterminio de los blancos franceses, que eran los propietarios de la tierra, dejó en poder de Haití la totalidad de su suelo. Dos nuevos jefes, Christopher y Pétion, se dividieron el poder haitiano. La República del Norte, con Christopher, que luego se coronó rey, restableció el latifundio de tiempo de los franceses, usufructuado ahora por una nueva nobleza negra. De este modo, la esclavitud resucitó en una perfecta igualdad racial, puesto que amos y esclavos eran negros. En la República del Sur, Alejandro Pétion dividió las tierras entre la población campesina y estableció un Estado agrario democrático. Su república vivió de manera sencilla y pacífica, en una especie de democracia patriarcal, a la vez nacionalista y sosegada. El verdadero fundador de la República Haitiana es entonces Alexander Pétion, factor decisivo a su vez de la emancipación del Nuevo Mundo. Con Pétion, la revolución de los esclavos se incorpora a los tiempos modernos. Por primera vez en la historia de Haití, los obreros rurales reciben el pago de su salario en dinero y la Constitución establece la enseñanza pública y gratuita. El líder entrega tierras a los campesinos e inmediatamente introduce el concepto de democracia agraria en la Constitución. Con razón se dirá de él que no hizo derramar lágrimas sino a su muerte. En efecto, se debe a su apoyo decisivo que el fracasado Bolívar pueda regresar de Jamaica a Venezuela al frente de una nueva expedición militar. El 2 de junio de 1816 declaraba en Campano la liberación de los esclavos y su incorporación al Ejército Libertador. En 1819 ratificaba la abolición de la esclavitud. Todos los hombres que antes eran esclavos se presentarán al servicio para defender su libertad. Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Buenas tardes, estamos en otra edición de Inmunidad de Rebaño. Les habla Emiliano Delio y acá me acompaña mi tocayo Emiliano Scari Casiatori, que nos va a hablar un poco de rock y música en un blog a continuación. Pero primero, vamos a empezar repasando los temas publicados, los temas noticiosos, que el primero que afecta a la mayoría de la gente son los colectivos que están funcionando con demoras, ya que se redujo la mitad de las frecuencias con los que pasan los micros. Hay que recordar que el Estado Nacional subsidia a las empresas de transportes de colectivos, sobre todo en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, en el cual se calcula que casi estos subsidios alcanzan el 80% de la tarifa final que pagan los usuarios. O sea que el Estado paga casi todo el boleto. Se piensa que el boleto si no tendría que estar costando arriba de los 100 pesos si no habría este subsidio del Estado Nacional. Pero estos dineros que le envía el gobierno a las empresas estuvo atrasado en el pago y se tomó esta medida
por parte de las cámaras que agrupan a las empresas de transporte, que son la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El titular de una de las cámaras, José Troilo, dijo que sin subsidios el boleto de colectivo debería estar en 150 pesos. Es lo que están hablando, que bueno, muchas veces se discute subsidios sí, subsidios no, para qué sirven, que el Estado elefantiásico, la cantidad de plata que destina el Estado a todo este tipo de cosas. Bueno, una de ellas es el transporte de colectivos, que hace que la gente que se desplaza, sobre todo del conurbano a la ciudad de Buenos Aires, no tenga que gastar una suma exorbitante de dinero, que podría ser de 300 pesos, 400 pesos por tramo, viniendo de capital a provincia por día, que significaría casi 1.000 pesos por día de transporte si no habría subsidios. Pero bueno, desde el año 2019 que no se aumentan las tarifas y el gobierno está estudiando aumentar el boleto un 40%, por lo cual el boleto mínimo sería de 18 a 30. También, por otro lado, se está estudiando quitarle los subsidios que recibe la ciudad de Buenos Aires, donde circulan 32 líneas de colectivo, pero el gobierno porteño insiste en que le subsidian la plata, que no ponen ellos, sino que la pone la nación, a estas líneas de colectivos, para que, bueno, sigan teniendo tarifas baratas. Es un poco paradójico porque siempre el gobierno de la ciudad critica mucho el tema de tarifas y subsidios justamente, pero bueno, llegado el momento, es el primero en poner el grito en el cielo cuando le podrían quitar este subsidio. El Estado Nacional en el año 2021 destinó una suma considerable de dinero para que mantener estas tarifas de transporte a precios acordes y accesibles para la mayoría. La cantidad de plata fue de 1.700 millones de dólares, que representan el 0,35% del Producto Bruto Interno de la Argentina. O sea, de todo lo que produce la Argentina, ese es el porcentaje que da el Estado para que las tarifas sean más bajas. Después, por otro lado, también se anunció una moratoria en las jubilaciones, ya que la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada había sido instrumentada por ley en el año 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández, y Alberto Fernández este año decretó una posibilidad de que accedan a esta jubilación anticipada y una moratoria, ya que se calcula que 9 de cada 10 mujeres que están en edad de jubilarse, o sea que están entre los 55 y 59 años, y 7 de cada 10 hombres entre 60 y 64 años que están en edad de jubilarse, si bien tienen los años, no cumplen con los 30 años de aporte que exigía la ley. O sea, que hayan trabajado en relación de dependencia esos 30 años para acceder a una jubilación completa en cuanto a su trabajo. Bueno, antes quedaba mucha gente sin jubilarse, ya que no tenían este acceso. Bueno, este plan de regularización es que los aportes que fueron del periodo de 1993 a 2003 puedan ser pagados cuando ya la persona se jubila, y de esta manera se le va descontando de los saberes que ya van cobrando, se le va descontando la plata que debían para poder jubilarse esos 30 años. Siguiendo con este lineamiento, el pago de las jubilaciones representa el 4% del Producto Bruto Interno. Estoy hablando de este porcentaje del Producto Bruto Interno porque la Argentina se comprometió a una serie de metas en cuanto al déficit fiscal, o sea, lo que sobregasta el Estado, con el Fondo Monetario Internacional, que hacen a los subsidios de transporte, subsidios de energía, pago de jubilaciones, que todos hacen a los aumentos del Estado y por lo tanto contribuyen a un mayor déficit fiscal. Recordemos que la Argentina desde el año 2018, a partir del préstamo que obtuvo el país por pedido del expresidente Mauricio Macri, reintrodujo a este organismo internacional a los líderes de la política doméstica, y bueno, ellos ya empiezan a tomar decisiones en cuanto a metas de déficit fiscal, aparte de la devolución del mega préstamo que
que obtuvo la Argentina por pedido del expresidente y por favorecer al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por favorecerlo a él. Y bueno, entonces de esta manera la renegociación se llevó en el 2022 y la Argentina se comprometió a bajar el déficit en 2,5% del PBI y también a comenzar a pagar los pagos de ese megapréstamo en 2026. También tenemos otro tema que que está relacionado con la economía, que tiene que ver con el Poder Judicial y las importaciones. Todo esto hace a lo que sería el déficit fiscal y las cuentas públicas en relación a... el último. Que hacen a las cuentas públicas y esta posibilidad de... Desperfectos técnicos que... Vamos. Sí, ¿cómo andás, Leonardo? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Acá repasando las noticias, por lo que escucho. Claro. Sí, acá lo presenté a Emiliano. Ha sido bueno. Estoy acá un poco repasando las noticias que tienen un poco que ver con la política local y con la economía, que vamos a tener en minutos más a Martín Burgos, que va a ampliar un poco este panorama, porque todo hace al déficit fiscal, los gastos del Estado y importaciones, como es el caso de las importaciones que se estaban autorizando de sobremanera a través de diversas maniobras. Recordemos que el acuerdo con el fondo exige acumular reservas en dólares, justamente las reservas internacionales son en dólares, para que a partir de 2026 se les pueda pagar este préstamo. Y justamente el Poder Judicial, las importaciones, recordemos que son los importadores, las empresas que importan, son las que acceden al dólar oficial de 130 pesos aproximadamente, que es un dólar mayorista, pero necesitan ser autorizadas por la aduana a través de la AFIP, que hace una revisión de estas licencias para autorizar o no, siempre que tengan que ver con productos de consumo masivo y que sean necesarios para la población, o que sean estas importaciones necesarias para que siga andando y produciendo la máquina productiva del país. Pero en muchos casos se les deniega estas importaciones porque hay falta de dólares por diversas maniobras, que es esa carrera que tienen los argentinos de comprar dólares por la alta inflación. Si bien hoy el dólar no salta a cada tanto, pero no aumentó tanto como la inflación, pero esta búsqueda de fugar, para los pequeños personas es ahorrar algunos pesos que le quedan al convertirlo en dólares, pero para las grandes empresas es fugar grandes cantidades de dinero y no invertirlas en el país, básicamente, que es un problema que tenemos de hace años. Pero se descubrió que si bien la aduana no les autorizaba estas importaciones a ciertas empresas, el Poder Judicial sí lo hacía a través de medidas cautelares que interponían las empresas cuando consideraban que el procedimiento había sido arbitrario, y de esta manera llegaban al juzgado contencioso administrativo tributario, que generalmente consideraba arbitraria e irrazonable la resolución oficial y les otorgaba una medida cautelar para liberar las divisas, o sea, los dólares, para que pudieran comprar mercaderías sin cumplir con el trámite establecido por la aduana. Pero hecha la ley, hecho el juzgado, ¿no? Primero, y hecho el juzgado, hecha la trampa. Porque, ¿qué quiero decir hecha la ley? Hecha la ley tiene múltiples interpretaciones. El juzgado en muchos casos interpretaba que la ley estaba mal y que, entonces autorizaban estas importaciones. Pero no solo pasaba eso, sino que muchas empresas que accedían a estas medidas cautelares otorgadas por las justicias, aparentemente vendían estas posibilidades de importar a otras empresas. Entonces, supuestamente era un mecanismo... La creatividad del mercado negro. Claro, sí, del mercado del Poder Judicial, ¿no? Que es uno de los tres poderes del Estado que
que se habla mucho del Congreso, que son todos corruptos en el Congreso, que gastan mucho, del Poder Ejecutivo, del presidente, de la vicepresidenta, del expresidente, etcétera, 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 pero bueno, el Poder Judicial nunca se lo observa. Lo cierto es que esta era una medida entre empresas y el Poder Judicial para sacarle dólares al Banco Central, que no solo se la daban a las empresas, sino que había todo un mecanismo para otorgar esta licencia, y que bueno, finalmente accedieran, no se sabe si era para importar productos o para qué, accedieran a dólares de 130 pesos y vaya a saber qué hacían si los vendían en el mercado CCL, que está a 300 pesos. Hagamos los cálculos cuando son varios millones de dólares, entre 130 y 300 pesos, cuántos pesos podían ganar. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Ahora se descubrió esta triquiñuela llevada a cabo por la jueza contenciosa administrativa federal número 8 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Cecilia Guilardi Madariaga de Negre, que era la titular de este juzgado, y que bueno, junto con la empresa Yoco, Sociedad Anónima, que aparentemente era una importadora, pero bueno, facturaba más de la cuenta para tener una gran cantidad de acceso a los dólares. Es un poco triste porque el Poder Judicial en Argentina no se habla mucho, bueno, tampoco se sabe bien cómo es el procedimiento de elección de jueces, si bien hay algunos concursos, está el Consejo de la Magistratura, pero bueno, en los casos emblemáticos en el cual uno puede juzgar digamos, las sentencias o la falta de acción del Poder Judicial está cuestionado. Recordemos que ayer se cumplieron 28 años del atentado a la AMIA, sin que siquiera se haya podido atrapar a un solo sospechoso de este atentado que causó 85 personas muertas. Y bueno, se habla un poco de que la justicia, pasó Nisman, pasaron distintos sectores de los cuales está cooptado el Poder Judicial. Se hablaba de que Nisman respondía al FBI o a servicios secretos y que trató de desviar siempre la investigación para la conexión internacional sin encontrar ningún culpable en la Argentina. Bueno, el juez Galeano había detenido a simplemente un armador de autos que después se le dio liberado. Pero bueno, pasaron 28 años, total impunidad. También tenemos el caso del hundimiento del Ara San Juan, en el cual la Cámara Federal porteña, también integrada por jueces que había designado a instancias de Mauricio Macri, lo sobreselló al expresidente, ya que justificó este sobreseimiento, ya que le había montado una estructura paralela que se dedicaba al espionaje, y dijo que en realidad él espiaba, o sea, por orden de Macri, se espiaban a los familiares de las víctimas, ya que era para defenderlo al presidente de su propia seguridad. O sea, decía que como que las víctimas, o sea, los familiares de las víctimas, eran los que querían atentar contra la seguridad del presidente, no eran los que buscaban justicia, verdad, etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, invirtió un poco la carga de la prueba y decía que las víctimas eran los culpables. Entonces, bueno, decidió sobresellarlo a Mauricio Macri. Esto es por algunos casos que estuvieron resonando en los últimos días en los medios, pero bueno, hay infinidad de casos judiciales, estos son los más conocidos. Muy bien. Sabremos que habrá otros. Pero bueno, en este momento hablando de importaciones, exportaciones, PBI, esto lo que hace también la justicia relacionada con las importaciones, mina la posibilidad de acumular reservas, sí, y que bueno, hace que tampoco se pueda cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos cómo termina la Argentina cuando no cumplió con el acuerdo, con el fondo, como fue en la crisis de 2001, que sabemos cómo terminó todo. Y bueno, esperemos. Ahora igual vamos a hablar con Martín Burgos. Exactamente, para cerrar un poquito más la parte económica, igual muy interesante todo lo que contaste del aporte patriótico a la institucionalidad que hace el Poder Judicial argentino, es extraordinario. Pero bueno, vamos a arrancar hoy con un tema musical, digamos, como para abrir, de una banda que nos gusta mucho y que se llama Ambassador, el blues del origen. Vamos, Gaby, por ahí.
Bueno, eso era... ¿Estamos? ¿Sí? Bien, perfecto. Ambassador, el blues del origen. Lo tenemos ahí a Martín Burgos, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué ¿Todo haces, bien? Martín? ¿Cómo estás? Economista, investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Martín, mira, queríamos hablar un poco de la economía y de los cambios que estuvieron aconteciendo estas últimas semanas, un país que no nos da descanso. Y te quería preguntar por cómo ves cómo ves la marcha de los acontecimientos. Da la sensación de que si cumplimos con el FMI vamos a una recesión, de que se va a frenar la economía porque nos faltan dólares, y por el otro lado, si buscamos otro acuerdo con el FMI, vamos a una aceleración inflacionaria. Pienso que pueden ser estas las alternativas. ¿Estoy equivocado? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo pensás? Mira, yo creo que, digamos, el tema de entrar en recesión, no sé si tiene que ver con el FMI. O sea, yo creo que el análisis de Guzmán en un principio era, yo arreglo con el FMI y voy a poder financiarme afuera para seguir creciendo y no tener problema de dólares, algo que obviamente no está pasando, con lo cual, digamos, el haber acordado con el FMI no te cambió la situación que tenías respecto de las reservas, eh, digamos, en función de lo que uno podría haber pensado. Ujú. Si vos no arreglabas con el FMI, obviamente tenías que empezar a pagar y ahí entrabas en recesión inmediatamente. Sí. Por ahí lo único que pasó es que tardamos 3 meses en entrar en recesión, o por lo menos a desacelerar la economía, y bueno, creo que ahí la cuestión va más allá del tema del Fondo Monetario. El tema es que nosotros no podemos salir de cierto nivel de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos reservas suficientes como para hacerlo. Estamos más o menos estancados en los mismos números desde el 2011, 2013. No podemos, esos fueron los topes de producción que tenía, topes productivos, Ujú. tope de PBI, y no podemos pasarlo. Y Martín, ¿cómo ves esa situación de ese proyecto, que era como un poco de recuperar todo lo fugado, que fue un poco utópico, ¿no? Quedó ahí en la historia, en el tintero habrá quedado en los archivos del Congreso el proyecto ese de ley que bueno, era un poco, era muy lindo, ¿no? Pero difícil de aplicar. ¿Cómo El ves fondo eso? para pagarle al fondo. Sí, Sí, a ver, de entrada yo creo que había problemas conceptuales, claro. porque se confundía lo que era fuga de capital con lo que era la evasión fiscal. Y eso siempre es bueno tomarse el tiempo para explicarlo. El problema de la fuga de capitales es que es una plata que sale de la reserva del Banco Central. Sí, Y por eso, por ejemplo, lo que llama la FAE, es decir, la compra de dólares de los argentinos, es como la clave y lo grosso de todo esto, mucho más que la remisión de utilidad de las inversiones extranjeras, todo eso, al lado de lo que es la compra de los argentinos, en términos de magnitud no mueve el amperímetro. el corazón entonces Y por del eso, problema es la compra de dólares, que no solo en personas, sino empresas que los sacan al país, eso es lo que estarías diciendo. compra de dólares de los argentinos dentro de lo que es las compras bancarias, es decir, las compras en blanco, las que vos hacías Sí, cuando no había cepo, sí. ¿sí? Esa es la cuestión. Entonces ahí, ese es como el inicio del proceso. Y eso no es plata fugada, eso es una plata que vos, o sea, no es evasión fiscal, Sí, porque vos es una plata que compras bancariamente y que se la sacás al Banco Central. Tiene que ver con Después el... hay Sí, perdón. Y después ahí está el proceso de evasión fiscal de las empresas cuando no pagan los impuestos y todo eso, pero que es en pesos. Llega un momento, esa evasión fiscal, más si tenés inflación, la tenés que dolarizar. Hay, yo creo, una de las claves ahí, que es un poco un elefante dentro del cuarto que no está explicitado, que hace converger la compra de dólares de los argentinos, bancarias, con la evasión fiscal en pesos. Y esa es, para mí, la compra-venta de departamentos que se hace en dólares. ¿Cómo Se hace en dólares, pero No, ahí cómo sería, vos decís que hay como como que los argentinos compran dólares y no pagan impuestos, ¿sería eso lo que estás diciendo? O sea, no, ¿cómo? exactamente. Sí,
cuando compras dólares, Sí, lo pasas a la caja de ahorro, muchas veces los dólares son para comprar departamentos. sí, Cuando compras el departamento, lo compras en dólares, sí, pero el valor real es de $100.000 para poner un número y el valor fiscal es de menos de 20, a veces en la actualidad. sí, Esa diferencia, esa diferencia, 20 es lo que vos pagás efectivamente, el valor fiscal, lo que pagás claro. en blanco. Te quedan 80 que están en negro y que ya están entonces preparados para entrar en esa vorágine de efectivamente las empresas que evaden y que compran, empiezan a comprar eso, adquirir esos dólares en el blue muchas veces, y a partir de ahí entonces es donde se genera O sea todo el que engendro de la fuga capital. la dolarización no solo sería el problema, digamos, de fuga de fuga de capitales, digamos, no es que se van afuera, sino que salen del sistema, también tiene un problema impositivo, eso sería, Claro, ahí está. son dos cosas. Entonces son dos movimientos. El primero en que vos sacás los dólares blancos, porque los sacás del Banco Central a través de un clic en la página, ¿no? La compra que va directamente a tu depósito, a tu caja de dólares. Pero eso no es evasión fiscal. Claro, El segundo movimiento es a través de de la la compra-venta operatoria. de departamentos, claro. Y a partir de ahí es donde se junta con lo que es la evasión fiscal en pesos, se dolariza, y a partir de ahí entonces es una guita que es un poco toda la guita de los famosos 400 millones de dólares que están dando vuelta. Hay una parte que está debajo del colchón, otra parte que está en las cajas de seguridad, otra parte que está en los paraísos fiscales, bueno, todo eso. Sí, que hace Excelente. Y también ese al bulto, déficit fiscal, ¿no? Todo esto hace al déficit fiscal, que es una de las metas que también tiene el sí, FMI, claro, que hace el conecta 2,5% que pide para conecta cumplir, ¿no? obviamente con la menor recaudación, efectivamente, ¿no? Ahí yo creo que hay un núcleo problemático de Argentina que no está desarrollado lo suficientemente. Son poco los que lo hablan, poco los que los trabajan, pero ahí yo creo que hay una articulación que es clave. Es la única explicación de por qué las casas se compran en dólares, es la única explicación por la cual hay tanta guita dando vuelta en Argentina sin que, o sea, o fuera de la Argentina, ¿no? Digo, en dólares, sin que nadie sepa bien dónde estamos. Claro. Martín, una Que pregunta. requiere un blanqueo Sí. fiscal como el que hizo Macri en el 2016 para que aparezca. Escúchame, entonces deduzco de lo que decís vos que el mayor error del gobierno ha sido no planificar el uso de las reservas, porque digamos, al no planificarla, no sentarse sobre eso y poder mapear Sí, o decidir bien para seguro. dónde terminan perjudicadas las pymes, porque digamos, las grandes ya pagaron todas sus deudas. Sí, sí, sí. Eso está claro. Pero dentro de todo se cortó ese movimiento. Ese movimiento, cuando se pone el cepo, se corta la posibilidad de que vos compres dólares, entonces se corta también obviamente el mercado inmobiliario, que no quiere trabajar en pesos. La compra-venta de departamentos hoy por hoy son con los dólares que ya están dando vuelta Sí, en el circuito, sí. con el stock, digamos, no con nuevos dólares. Y entonces a partir de ahí se ve reducido bastante el giro de plata afuera, digamos, ¿no? Y Martín, te Se hago ve una pregunta. reducido la posibilidad de... Vos Sí. haces mucho hincapié en las propiedades, eso. ¿Sería uno de los núcleos ahí digamos, de uno de los problemas Es a un mecanismo. atacar? Porque hay muchos, digamos, no solo la compra de departamentos, también está digamos, la acumula las cuentas en el exterior, el paraísos fiscales, como Sí, sí, bien o los decías. campos, Eso vos dirías que todo lo que... sería más fácil de atacar el tema de las propiedades. ¿Lo estás Y planteando así o...? sí, a ver, lo planteo como un problema, la solución no Sí. la tengo, No, claramente, porque a la vez es vivienda para que la gente viva. sí, Es todo un problema, digamos, ¿no? Claramente ahí afecta a otros ítems que son más sociales y otros derechos que son al fin y al cabo el derecho a la vivienda, que todos quisiéramos que sea especificado, pero incluso con los SUBA en su momento eso no implicaba la especificación del departamento, se especificaba la deuda tuya, así que pero después vos cuando pedías un crédito hipotecario, la plata de la compra del departamento venía del MULC, venía de claro. las reservas, Tenías que vos hacer... comprabas con las reservas. Claro, fue el plan ese de Macri que fueron con los plazos fijos. No, los créditos 2016, UBA, 2017, que, claro. que no se pagan en pesos. Bueno, se les daba pesos a la gente para que compren propiedades y ellos iban y compraban dólares para poder hacer efectiva la operación, ¿no?
Así es. Escúchame, Así si no entran más dólares por el tema de la cosecha, ¿estamos ante un inminente ajuste ortodoxo o toda la heterodoxia de Bataki se va a jugar en el modo en que ella use y administre las reservas que quedan? No, yo creo que efectivamente es difícil pensar en crecer en los próximos, por lo menos este semestre que se viene va a ser un semestre por distintas vías, ¿no? Por lo visto, por la tasa de interés. La tasa de interés más elevada hace que la gente consuma menos, que las empresas inviertan menos, y bueno, a partir de ahí, evidentemente, eso te reduce todo lo que es bienes de consumo, bienes de capital que son importados. O sea, Martín, verías ahí una recesión, que estaríamos haciendo camino a una recesión, una estanflación, como se dice, una recesión, y no un crecimiento de la economía por el aumento de las tasas de interés, que haría que la economía un poco se paralice. Sí. Y acá a fin de año yo creo que sí. Claro. Y eso obviamente puede ser bueno, digamos, para lo que son los tipos de cambio paralelo, pero bueno, eso ya nunca se sabe bien cómo... Vos ¿Cuáles decís son los determinantes? que eso favorecería la menor compra de dólares si aumentan la tasa de interés, ahí con un enfriamiento de la economía, favorecería el... No, no. No se sabe. Claro, no se Por sabe. eso te digo, pero bueno. Claro. Y para el 23, ¿cómo ves ahí la posibilidad de acordar con el fondo? Que se endurezca, porque cambió ahí la funcionaria es titular. Es una eternidad del 23. Claro, pero cambió este año la titular del fondo que negocia con la Argentina, la funcionaria COSAC. Se fue y pusieron uno más duro ahí. ¿Cómo ves ahí la interna más política del fondo con la Argentina? Y ahí nos ponemos a rezar. Está mucho más, era mucho más fácil hasta ahora, me parece. Sí. Y va a ser mucho más difícil de ahora en más. Excelente. Martín. Guzmán y Cosa que evidentemente tenían una relación interpersonal que son muy importantes en esas cosas, ¿no? Sí, la relación que tenía Guzmán con Cossack y con Georgieva, ¿no? Sí. Claro. Sí. Martín, todo ese esquema se cayó. Bien. Sí. Martín, te quiero agradecer por atendernos y por seguir el paso a paso de esta desastrosa economía. Gracias, Martín. Dale, un abrazo. Gracias. Te mando un abrazo. Era Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación, economista, hablando de esta economía, de este desastre, de toda esta prostitución, como diría Bandera de Niebla. Extraordinario eso. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien, perfecto. No me escucho bien, así que Bandera de Niebla, prostitución nacional. Bueno, bloque cultural y le tenemos un invitado de lujo, Emiliano Scaricaciatori, del GIMA, Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre el Metal Argentino.
¿Cómo andás, Emiliano? ¿Bien? Muchas gracias, Bueno, muchachos, por ¿tenés la invitación. algún comentario sobre los dólares, sobre esto? ¿Querés mandar todo? No, como diría Papo, no quiero que me secuestren. Le quería decir a Burgos, pero bueno, compré $50. Por el legal lo compré, con la idea de poder venderlos en el otro mercado y pagar 1 kilo de filé de merluza. Muy pero bien, bueno, el dólar puré. Claro. No pasa nada, quédate tranquilo. que vas a No, poder no, comprar yo trato de intervenir por ese tema de la cultura, ¿no? Entonces, Muy bueno, bien, no claro. duda. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno, el tema que, digamos, para el cual te convocamos es por un asunto que nos parece muy interesante, que es el metal extremo en la Argentina, algo Exactamente. que viniste investigando y que venís desarrollando. ¿Podés contarnos un poco qué es eso del metal extremo, el death en la Argentina? Sí, lo del death es interesante porque el death, el grindcore, bueno, no pasa lo mismo con el black. Hoy queríamos hablar de black, pero el problema es que las bandas black metal contemporáneas en la Argentina no tienen su material en estos formatos vintage que a todos nos gustan, el cassette, el vinilo, pero tiene una cuestión hermética todavía de no querer, no querer crecer, digamos. Ustedes pensaban en el tema del crecimiento, bueno, el black es como que si crece demasiado, que está bien porque respete cierta cuestión dogmática que es interesante, pero la música extrema, sobre todo el grindcore, el death metal, nace en la Argentina en la década del 90, 94, 95, es cuando empiezan a surgir algunas bandas de lo que nosotros llamamos en el GIMA poética antinacional, es decir, justamente refutar todas aquellas grandes banderas del heavy metal argentino, de inflexión nacional, Iorio, Hermética, o sea, toda esa saga de B8 Hermética, Almafuerte de alguna manera, y constituir cierto empalme que vivimos, los que vivimos Cemento o Arlequines, vivir esta idea del empalme con el hardcore punk, ¿no? O sea, ¿Cuáles eran? este tipo de música se enfrenta a esta inflexión nacional, digamos, es como, digamos, su antítesis. Empieza a cuestionar, sí, hay 3 bandas, una que hace poco reeditó su EP, que es Crematorio, que era una banda que nosotros escuchábamos, me acuerdo, de la década 94-95. Casi todas empiezan a surgir en ese momento, entre la basura, bueno, más tarde Chemical Holocaust, que nosotros también lo mencionamos en un libro que traje hoy acá, que se llama Impenitentes por nuevas orientaciones en el metal argentino, que es justamente donde sale esta investigación de qué pasó con la música extrema en los últimos 20 o 30 años, y a partir de ahí qué es lo que pasa en la contemporaneidad respecto a este auge del death, del grindcore, en ese sentido. Pero sí, hay una confrontación respecto de que aquello que se construye como nacional, bueno, en casi todos sus, bueno, en el caso de Sotana, los hermanos Flavio Cianciarulo y sus hijos, por ejemplo, que es una banda grindcore muy contemporánea, está esta idea del terrorismo, el Estado terrorista, ¿no? El Estado asienta sus bases en determinadas banderas que implican licuar las identidades y ciertas identidades conformados metacolectivos. Por eso digo que hay cierto entrecruzamiento con el hardcore, pasaste a Bandera de Niebla, ¿no? Adriano Uteda, y uno piensa, bueno, esas épocas de NDI, de Edo, esas épocas donde uno iba de escuchar Almafuerte o Malón a Cemento, a escuchar... No demuestra tu interés. Claro, por supuesto. El esplendor del hardcore punk implicaba la desidentificación. Sí. O sea, el desarmarlo, no en armar. Claro. Armar y de a mucho. Esos metacolectivos empiezan a romper y a fracturar para reflexionar respecto, entre otras cosas, de no llenar el Estado, sino vaciar el Estado de todo eso que le daba contenido y antiquit, ¿no? Muy bien. Así que bueno, por ahí pasa un poco Y la historia. digamos, la influencia del death en la poética tiene que ver con la tradición esta de los cementerios, de las mitologías, o acá en la Argentina encarna otras poéticas. O sea, es un reflejo de esa cultura mitológica noruega, fría, qué sé yo, vikingos, o cementerios o magia negra, o tiene características locales. Creo que respecto del black metal en particular, sí, obviamente que hay una continuidad de lo que fue en su momento hacia el 90, 91, 92, Sí. la nueva ola del
del Inner Circle, ¿sí? Sí. En ese sentido, del metal noruego, pero yendo particularmente a la música extrema, a mí lo que me interesa pensar es no lo escatológico, que es lo Ajá. que uno suele pensar habitualmente cuando habla de Grindcore o cuando Claro. habla del Dead, Sí. sino otra línea, que es la línea más política, que es la de Napalm Death, la de Extreme Noise Terror, es decir, bandas que justamente las corporaciones, las multinacionales, el agenciamiento del Estado, ¿sí? Bueno, temas muy propios de esta jornada que ustedes vienen laburando, están incorporadas a sus letras, ¿no? Es decir, es una vertiente mucho más directa, referencialista, realista, sí, en ese sentido, mucho más política, mucho más directa, que llama, obviamente, a un contraterrorismo, hacia una acción de terrorismo individual exaltada, obviamente, siempre exaltada, no solamente en el hardcore punk, sino en estas corrientes del metal. Y tengo una pregunta para la gente que no está tan imbuida en el tema. ¿Dónde eran estas bandas? Porque nombraste algunos lugares como Arlequines, Cemento. ¿Eran los lugares, ahora a esta altura ya míticos, pues bueno, pasaron más de 20 años, que sí iban a ver estos grupos? ¿O había más lugares ahí? La movida extrema, en realidad lo que pasa cuando uno habla de la movida extrema, hoy Sí. particularmente, uno lo podría constar en el Dead o en el Grindcore, pero hacia la década del 90, extremo era escuchar también Nepal, extremo era escuchar Letal, que era trash, digamos, extremo Vibrión, era... ¿Qué? Vibrión. Más adelante, bueno, el desprendimiento de lo que era Cerbero en su momento, de Willy Caballero, Romano y Cuadrado, que fue visceral, que para mí fue un renacer, para muchos de nosotros fue un renacer. Esas voces podris, ¿no? Duras, digamos, que estaban en Ricardo, pero que estaban extremadas, me parece, hacia mediados de la década del 90, en otras bandas que no necesariamente... ¿Por qué hay bandas extremas dentro del metal nacional? Eso es interesante. O sea, hay bandas justamente... Hay un disco muy lindo de Nepal que se llama Ideología. Yo tengo una anécdota del Nepal del 94 tocando con Creator en Stadium, también hablando de lugares donde vos decís, bueno, ¿dónde circulaba? No, circulaba... eran bandas que tocaban con grandes bandas que venían a la Argentina, en esa explosión que fueron los 90, obviamente, donde Que llegaban venían bandas de todos todos. lados. Por Sí. supuesto, digamos, estas bandas tocaban también, ¿no? Lo que pasa que me parece que en los casos de las bandas de Santa Fe, que mencioné antes, como Entre la Basura o Chemical Holocaust, obviamente no llegaban a la Argentina más que en ese... A Buenos Aires. A Buenos Aires, más que en formato cassette y de manera muy casera, digamos. En el caso de Crematorio sí, porque una banda de Tigre, de provincia de Buenos Aires, y es como que el conurbano siempre fue una usina para que ese caldo de cultivo de los extremos se generara. La circulación ahí, digamos, de los... bueno, en esa época estaban los cassettes que se pasaban, no había... Sí, al día de hoy es igual, ¿eh? No había Spotify, Sí. no había ese tipo de cosas. Hoy está un poco cambiado por el tema de las... o igual no sé si era un paralelismo, pero ese se reemplazó un poco por las redes sociales o la posibilidad de esa circulación. ¿Cómo la ves ahora? De compartir música, porque bueno, antes era ir, escuchar, que alguien te recomendara, Sí, moverse físicamente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como dice nuestro amigo, el ruso Berea, ¿no? Con Cromañón cerraron los agujeros, y al cerrar los agujeros, esos agujeros donde uno compartía... Los turios. Los turios, donde uno compartía cosas. Cerrarlos implicó también achicar la movida, pero también profesionalizarla. Sí. The Killing, bueno, Medium, que vamos a escuchar un tema luego, son bandas sumamente profesionales que mezclan el grindcore con el caso de Medium, es una mezcla entre crust, ahora le llaman crust, digamos, para decir, bueno, es una fusión entre el death y el grindcore y algo de black metal, sobre todo en las melodías de las guitarras particularmente, y vos decís, pero el alto grado de profesionalismo de repente hizo que sea una movida más chica, obviamente, pero altamente profesionalizada. No sonaba como sonaba en la década del 90, generalmente sonaba como el culo, los lugares no estaban aptos tampoco para que... No se podía equipar, ¿no? Como dice, hace poco lo escuchaba al ñato el cantante de Oasis... Liam Gallagher. al cantante no, al hermanito, Ah, a bueno. Noel, que es el que me cae mejor, que dice hoy en día una banda de rock and roll no puede existir en la clase trabajadora porque no tiene dinero para poder comprar sus instrumentos, digamos. Bueno, esto es todo lo contrario, la movida se achicó y se elitizó, me parece un poco más, ¿no? Si bien la tecnología hoy, supuestamente, no sé si sería una trampa, ¿no? Que vos decís, con una computadora puedo hacer todo, ¿no? Pero es medio una trampa en ese sentido.
el pensar que el acceso, ¿no? Porque vos decís, bueno, tengo una computadora, puedo bajar la música que quiero, del país que quiero, independientemente, y también puedo después editarlo con una computadora que no sería tan costosa, pero no es así, ¿no? Eso. No, estas bandas salen de la flexibilización de Spotify, por ejemplo. No les cabe generalmente ingresar en ese espacio donde se democratiza y se distribuye masivamente, pero por el otro lado se quedan con una parte de la regalía. Y para ingresar, nosotros hicimos una charla con músicos. Para ingresar. Claro, no, pagar, y aparte todas las mediaciones que hay respecto del músico y el gran aparato que te cobra para distribuir. Acá volvió la política del cassette, del vinilo. Por eso hay bandas que es muy difícil encontrar su material distribuido en las redes sociales, por esto de que, bueno, de ir, esto que vos decías vos, el in situ, no el no lugar, sino el lugar justamente, claro. Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y vamos a escuchar Gigante, corte de Medium, 2018, una de las bandas más importantes de este movimiento, sin duda. Pongan el oído ahí. Dale, Gaby. Ahí sale. Bueno, eso era Medium. Medium. Gran banda, muy interesante esa guitarra. Antes de terminar el programa de hoy, te quiero hacer una pregunta general que tiene que ver con una cierta percepción que uno tiene alrededor de lo que, bueno, nosotros tenemos estos mitos del heavy metal, el Hermética, el Más Fuerte, un presente bastante jodido de Ricardo Iorio, bueno, todo B8, ¿no? Y mucha gente cree que porque no existe hoy esa difusión que había antes en rock and pop, en MTV, es como que el heavy metal, por no tener esos próceres, digamos, entre comillas, el heavy metal no existe. El heavy metal en Argentina, o sea, si no lo ven, no ven que sale en la televisión, no existe. ¿Qué crees vos con respecto a la movida del heavy metal? ¿Es una movida que tiene vida, que tiene, digamos, que están surgiendo cosas, o es una movida que es una cuestión nostálgica? Y bueno, vos lo definiste muy bien. Si Metallica llenó, vos tuviste ahí, digamos. Y todas las bandas que vienen, no sé, ahora viene What Time, viene Halloween, se están llenando estadios. Exodus. ¿Sí? Como Exodus, ¿sí? Todos pegaditos. Exodus y Halloween toca la misma semana y vos decís... Y eso, y por qué bandas como Renacer tiene que cancelar una fecha en el teatrito porque no vendieron 2 entradas. Hay algo que sí me parece que se frenó, no en la movida extrema que tiene sus propias producciones, por ejemplo, en el caso del Black, todo lo que es Macabras Producciones, que es lo que hace Ramón Oscuro en el Pana Rock, que tiene su y que hace que esas bandas puedan tocar con otras bandas. Entonces ahí vos decís, bueno, sí hay una movida por abajo también muy autogestiva que se va generando de a poquito y que genera cierto grado de endogamia
respecto de que hay ciertas bandas donde vos sabés que tocan en determinados lugares, que esos circuitos generan, ¿sí?, el mismo público pero es muy difícil hoy en día hacer metal en la Argentina porque está prohibido darse cuenta. Igual tengo una pregunta, ¿no? Claro. Es Metallica, bueno, sabemos que acceder a ese recital no era para cualquiera, lo que puedo decir. Solo Leo sabe que compró dólares. Claro. Era elitista ya desde ya por bueno, en la charla que fui el otro día justamente hablaban de lo que es el rock se volvió elitista, no solo en el heavy, Claro, sino en todos los subgéneros, digamos. ¿Cuál es la posibilidad ahí de las nuevas bandas? Digo que vos decís que no venden. ¿Cuáles son las posibilidades reales de poder, no te digo, pero más o menos poder vivir de la música, ¿no? ¿Cómo? No sé si se puede hoy en día. No creo que sea una práctica de intervención para poder... Capaz que me expresé mal. No, pero solo está bien. Que tengan su público, que puedan presentarse por lo menos fines de semana, estar en un lugar... Eso explota, ¿eh? Eso todos los fines de semana explota. Pero después tocaste un tema que es para otro momento, que es el tema del trabajo, digamos, porque el trabajo implica, o laburar de eso hoy en día implica poner al revés, implica poner una cantidad de dinero que es inconmensurable. Claro. Entonces, bueno, eso es otro tema, obviamente. Las bandas están sumamente cercenadas, pero tampoco hay fomento, ¿no? Tampoco al Estado le interesa esto. O sea, le interesan los palmeras y que se vaya licuando guita ahí. Entonces me parece que, claro, ahí está el problema. Licuando guita y licuando significantes. Y licuando significantes, se licúa todo. Vos decís que del Estado no hay lugares para lo nuevo, que simplemente es decir, llevó a la Mona Jiménez al Obelisco porque sé que va a convocar gente y nada más. Sí, o aquello que le es inofensivo. Por eso vos asististe a una charla el otro día respecto que hay algo que no me entendían, que fue en Espacio Jungla, que se hizo respecto a otro grupo, que es el SPERAC, Seminario Permanente de Estudios sobre Rock Argentino Contemporáneo. Yo digo, el problema es la cultura, porque la cultura lo que no permite justamente es permear, pero está bien que la cultura no lo permita, por eso hay que ir contra la cultura. Claro. Ahora, el Estado no va a bancar algo que sea contra la cultura, pero si cada vez me cerrás más lugares, lo único que te queda es la resistencia. Muy bien, muy buen mensaje para cerrar. Emiliano, te agradezco que hayas venido acá a compartir estas culturas, estas músicas que seguramente no la vas a escuchar en cualquier lado. Con esto cerramos el capítulo de Inmunidad de Rebaño. El orgullo de la pertenencia de las ovejas. Así que nos vamos con las palabritas de Carolinias ahí en esta artística que nos llena de orgullo. ¿Quién es tu pastor? ¿De quién sos oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es Inmunidad de Rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia. La ilusión se consume, la rutina se asume, no existe perfume que haga que se esfume la miseria, mientras la apariencia presume. Policía tortura si usted no coopera.